amigos, un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Hoy traigo una reflexión muy especial, muy maravillosa, que está en Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amigos, bueno, se preguntarán, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Pues bueno, amigos, en la palabra de Dios, en Mateo 21:28 nos habla y nos indica cuál es la voluntad del Padre. Les voy a parafrasear la historia que nos cuenta Jesús. Él habla de que había un señor, un padre de familia, que a uno de sus hijos, tenía 2 hijos, y a uno de sus hijos le dijo que fuera al viñedo y que le ayudara, y él le dijo que sí, que le iba a ayudar, pero no fue. Y había otro que le dijo que fuera al viñedo y le ayudara, y dijo que no quería ir, pero a la final le arrepintió y fue. Él nos dice que cuál cree de los 2 hijos que hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál fue? El que dijo que no iba a ir, pero que a la final fue, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? La obediencia y la sujeción, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en Mateo 12:50 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, amigos, que la voluntad del Padre es la obediencia y la sujeción. Muchos hoy en día creen que están haciendo la voluntad del Padre, pero se olvidan obedecerle, se olvidan sujetarse a sus palabras, a sus leyes, y el mismo Jesucristo nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchas de las personas que conocemos o que nos rodean hablan muy lindo de Jesús o de Dios, ¿sí? Y que le dicen Señor, pero realmente no viven vidas como el Señor Jesús nos dice que tenemos que vivir, conforme a la voluntad del Padre, conforme a su palabra. Tenemos que buscar su voluntad, así como cuando Jesús estuvo en el huerto y le dijo al Padre Celestial: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, te cedo mi voluntad y quiero obedecerte y sujetarme, ¿sí?, a la voluntad tuya para hacer lo que tú me has encomendado en esta tierra. Muchos creen que hoy pueden andar por la vida, como dicen muchos por ahí, sin Dios y sin ley, y así no es, amigos. No podemos andar por la vida a nuestra propia voluntad o a nuestra propia merced, porque la palabra es muy enfática, ¿sí?, que nos dice: no entraremos en el reino de los cielos si tú o yo no estamos haciendo la voluntad del Padre. Muchos hoy en día creemos que estamos haciendo la voluntad porque hablamos de Dios, o porque vamos cada 8 días a la iglesia, o porque de vez en cuando por ahí oramos, o porque nos acordamos de Dios simplemente cuando tenemos una necesidad o cuando alguna cosa, pero esa no es la voluntad del Padre. O sea, todo el tiempo tenemos que estar haciendo la voluntad de Él. Tenemos primero que arrepentirnos, buscar a Jesucristo, que es el que nos da la herencia de la vida eterna. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, que es obediencia, sujeción. Tenemos que buscar todos los días su palabra, amigos, no simplemente por decir: ay, yo creo en Jesús, ay, yo creo en Dios, ay, sí, y entonces, y ya. Por eso entonces, porque muchas veces por ahí de vez en cuando mencionan a Dios, o por ahí de vez en cuando ponen una palabra en las redes sociales, o por ahí de vez en cuando van a una oración o a un grupo de oración o la iglesia, y creen que ya, mejor dicho, con eso están honrando a Dios, están haciendo la voluntad de Dios y que siguen a Dios. Muchas veces he escuchado personas que me dicen: es que no tiene que ser como usted dice. No, es que no tiene que ser como yo digo. ¿Qué tal? Porque donde fuera como yo digo, mejor dicho, no estaríamos aquí, ¿sí? Yo hablo es porque yo hago y quiero hacer la voluntad del Padre que está en su palabra, que es la que nos dice. Muchas veces cuando uno le habla a la persona: no, arrepiéntese, busque a Dios, Dios cambió mi vida, mire, es que no tiene que ser como usted, yo creo a mi manera, yo hago las cosas a mi manera. Bueno, listo, siga haciendo las cosas a su manera y verá cómo le va a ir de bien. No le va a ir bien. Usted sabe en su corazón, en su interior, que Jesucristo lo está llamando, que Jesucristo está diciéndole: entrégame, hijo mío, tu corazón, porque tú sabes que esa vida que tú llevas no le agrada al Padre. La vida de fornicación, la vida de adulterio, esa vida de pecado que llevas te aleja de la salvación, te aleja de Jesucristo. Pero si tú te arrepientes, si tú buscas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tú aceptas a Jesucristo
en tu vida y te arrepientes verdaderamente, Jesucristo te perdona, Jesucristo llega y te lava. No quiero decir que nosotros somos perfectos, no. Nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo. O sea que una vez yo fui justificado, una vez Jesucristo lavó mis pecados, yo quiero y anhelo y deseo con todo mi corazón hacer la voluntad del Padre. Porque muchas veces muchas personas me han dicho, es que tú te crees perfecta, tú te crees mejor que nosotros, tú te crees que puedes venir a juzgarnos, y yo no estoy juzgando a nadie, porque mi deber no es ese, pero mi deber sí es decirle a las personas lo que está mal, lo que está bien y lo que no está bien conforme a su palabra, porque Él me lo reveló a mí, porque Él me lo enseñó a mí, porque cuando yo estaba en el mundo y hacía muchas de las cosas de las que tú haces, fornicación, pecado, robo, inmundicia, homosexualismo, lesbianismo, peleas, riñas, muchas cosas de las que tú haces y que yo hacía, Jesucristo me las reveló y me dijo, eso no hace parte del reino de los cielos. Entonces, ¿qué llega a ser uno cuando recibe verdaderamente a Jesucristo en su corazón? Cambiar, querer honrar al Padre, querer honrar al Hijo y querer honrar al Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice, no apaguéis ni contristéis al Espíritu Santo de Dios. No es que yo sea perfecta, pero todos los días me esfuerzo en el poder que me da Jesucristo, porque si fuera por mis propias fuerzas no haría absolutamente nada. Me esfuerzo, ¿por qué? Por hacer la voluntad, aunque mi carne quiera hacer las cosas del mundo, mi espíritu quiere ser las cosas de Dios. Por eso, amigos, es que nos dice la palabra de Dios, que si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, no vamos a entrar al reino de los cielos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Hay dos cosas para heredar el reino de los cielos. Primero, aceptar a Jesucristo en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, hacer la voluntad del Padre. Sí, porque cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, tu testimonio va a cambiar, tu vida se va a ver reflejada. Todo lo que la palabra de Dios dice, tú vas a empezar a escudriñar las Escrituras y ellas te van a ir mostrando el camino, y el Espíritu de Dios, que por ende viene a morar en ti cuando recibes a Jesucristo, te va a convencer de que todo lo que hay en la palabra de Dios viene de Dios, porque muchas personas no aceptan la palabra de Dios. O sea que si tú no aceptas la palabra de Dios, estás negando a Jesucristo, porque Él dice, yo soy el Verbo. Yo soy la palabra de Dios, o sea, Jesucristo es el verbo de Dios. Si tú vienes y me dices a mí que tú no crees en la palabra de Dios, estás negando a Jesucristo. Por ende, entonces no has nacido de nuevo. Jesucristo no está en tu corazón, porque si estuviera en tu corazón, tú aceptarías la palabra de Dios como verdadera. Pero el único que puede convencerte de que la palabra de Dios es la verdadera es el Espíritu de Dios, que mora en los que hemos recibido realmente a Jesucristo, amigos. Entonces, amigos, hoy te invito a que te arrepientas, hoy te invito a que te humilles delante de la presencia del Señor y que tú lo busques de verdad, que hagas la voluntad del Padre, amigos, porque si tú crees que con esa vida que llevas de pecado, con esa vida doble que llevas, te vas a ir para el cielo, estás muy equivocado, te vas a ir para el infierno, te puedes perder. Por eso, amigos, hoy les hablo con mi corazón, hoy les hablo la palabra que Dios quiere traerle, que no todo el que le diga Señor, Señor, si tú eres de los que le dices solo Señor, Señor cada 8 días, o que tú ibas a la iglesia y después te vas a fornicar, a rumbear, a beber, a hacer las cosas del mundo, amigo, déjame decirte que esta palabra es para ti. Él te está diciendo, si tú solo me dices Señor, Señor, no vas a heredar el reino de los cielos. Tú tienes que hacer la voluntad del Padre, amigo. Entonces, hoy es para que reflexiones, para que mires en tu corazón dónde está tu voluntad. Si estás haciendo la voluntad del Padre o estás haciendo tu voluntad, amigos. Bueno, un abrazo fuerte, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.